El viento soplaba suave entre los muros de piedra de Granada, una ciudad donde la historia y el presente se entrelazaban como un suspiro eterno. Entre las luces doradas del atardecer, surgía la figura imponente del Palacio de Cristal, un lugar reservado solo para la élite, donde el lujo no era un privilegio, sino una costumbre. Allí, en medio de jardines que parecían pintados a mano, con fuentes que danzaban al compás del agua, apareció Isabela, una joven de mirada intensa, tan misteriosa como la luna. Sus ojos oscuros guardaban silencios que nadie había podido descifrar. Caminaba con elegancia, envuelta en un vestido rojo que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Su presencia no pasaba inadvertida, cada paso era un poema que dejaba huellas de fuego en la memoria de quienes la observaban. Esa tarde, en el salón principal del palacio, se celebraba un baile en honor a los inversionistas más importantes de la ciudad. Luces de cristal colgaban del techo, reflejando destellos que iluminaban los rostros de los invitados. Copas de champán se alzaban entre murmullos y sonrisas, mientras la música de un cuarteto llenaba el aire de notas románticas. Entre la multitud, se encontraba Alejandro de Alarcón, un empresario joven cuya fortuna lo había colocado en la cima del poder. Su porte era firme, sus trajes impecables, y su mirada transmitía la seguridad de quien nunca había conocido la derrota. Sin embargo, detrás de esa apariencia de control absoluto, se escondía un corazón cansado de la rutina, hambriento de algo real, algo que el dinero jamás había podido comprar. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabela, el tiempo pareció detenerse. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender una chispa que ni el lujo ni los protocolos pudieron apagar. Alejandro dejó a un lado la copa que sostenía y avanzó con paso seguro hacia ella. No suelo creer en los destinos escritos, susurró él al llegar a su lado, pero juro que en este momento siento que ya te conocía antes de verte. Isabela lo miró con una mezcla de intriga y cautela. Sonrió apenas, como quien sabe guardar secretos. El destino es solo una excusa para los valientes, respondió. Los demás lo llaman casualidad. Las palabras de ella fueron como un desafío. Alejandro, acostumbrado a dominar cada situación, descubrió que esa mujer no era como las demás. Había algo en su voz, en su manera de sostener la mirada, que lo desarmaba sin que él pudiera evitarlo. La música cambió a un vals delicado. Alejandro extendió su mano, y aunque Isabela dudó por un segundo, finalmente aceptó. En el centro del salón, bajo la mirada de todos, comenzaron a danzar. Sus movimientos fluían como si hubieran ensayado 1000 veces. El roce de sus manos encendía sensaciones prohibidas, y cada giro acercaba sus almas con una intensidad imposible de ocultar. El resto del mundo desapareció. Solo quedaban ellos, flotando en un espacio donde el tiempo carecía de poder. Alejandro sentía que con cada respiración de Isabela, el aire mismo se volvía más liviano, más necesario. Y ella, aunque se mostraba serena, sabía en lo profundo de su corazón que estaba entrando en un territorio peligroso, un lugar donde las emociones podían convertirse en cenizas. Cuando la música terminó, el salón estalló en aplausos, pero ninguno de los dos escuchó nada. Sus miradas seguían atrapadas en un diálogo silencioso. Alejandro inclinó levemente la cabeza, como si quisiera confesar algo imposible. «Dime tu nombre», pidió con voz baja. Isabela lo miró intensamente antes de responder. «Me llamo Isabela. Y tú, ya sabes quién eres». Alejandro sonrió, comprendiendo que ella lo había reconocido desde el principio. No como un hombre poderoso, sino como alguien dispuesto a arriesgarse por algo verdadero. Esa noche, mientras la fiesta continuaba, ambos se refugiaron en los jardines. Las luces de las farolas iluminaban las rosas, y el murmullo del agua acompañaba sus pasos. Conversaron durante horas, como si fueran viejos amantes reencontrándose tras siglos de ausencia. Hablaron de sueños, de miedos, de cicatrices ocultas. Y en cada palabra descubrieron un reflejo de sí mismos. Pero mientras más se acercaban, más evidente se hacía la barrera invisible que los rodeaba. Isabela no pertenecía a ese mundo de riqueza y poder. Su vida estaba marcada por heridas que no podía mostrar. Alejandro, por su parte, llevaba el peso de un apellido que lo obligaba a cumplir con expectativas y alianzas. El reloj marcó la medianoche. El eco de las campanas resonó en la ciudad, y con él llegó la certeza de que algo estaba comenzando. No era un simple encuentro, sino el inicio de una historia que pondría en juego no solo sus corazones, sino también sus destinos. Isabela levantó la mirada hacia el cielo estrellado y murmuró:
Y dicen que todo fuego, por más intenso que arda, termina en cenizas. Alejandro tomó su mano con firmeza y respondió: entonces hagamos que estas cenizas valgan la pena. Y en ese instante, entre el silencio de los jardines y el rumor de la noche, nació un amor que pronto sería tan peligroso como irresistible. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Alejandro buscaba cualquier pretexto para encontrarse con Isabela. No importaba si eran reuniones discretas en el Palacio de Cristal, caminatas nocturnas bajo la luna de Granada, o charlas en cafeterías escondidas entre calles estrechas. Cada encuentro era una chispa que encendía un fuego imposible de controlar. Pero la intensidad de ese amor no tardó en atraer sombras. El apellido de Alarcón estaba ligado a compromisos políticos y económicos. Alejandro no era un hombre libre. Su familia lo había prometido en matrimonio con Catalina de Velasco, hija de un poderoso aliado comercial. Aquel compromiso no era cuestión de sentimientos, sino de conveniencia. Una unión diseñada para fortalecer fortunas, no para alimentar corazones. Alejandro sabía que debía mantener la distancia. Sin embargo, cada vez que veía los ojos de Isabela, toda lógica desaparecía. Era como si su mundo entero se redujera a la silueta de esa mujer que no temía desafiarlo, que lo miraba no como a un millonario, sino como a un hombre vulnerable, humano. Una tarde, en los jardines del palacio, mientras las rosas desprendían su fragancia más intensa, Isabela lo enfrentó con una voz firme. Alejandro, esto no puede continuar. No quiero convertirme en un secreto más de tu vida. Él la tomó de las manos, desesperado. No eres un secreto, Isabela. Eres lo único verdadero que tengo. Ella apartó la mirada. Sabía que estaba cayendo en un abismo del que no habría retorno. Los rumores comenzaron a circular entre la élite. Sus encuentros no habían pasado desapercibidos. Catalina, la prometida de Alejandro, pronto lo descubrió. Una noche, en un evento de gala, se acercó a él con sonrisa calculada. Y dicen que el fuego es hermoso cuando arde en el lugar correcto, le susurró al oído. Pero cuando consume lo prohibido, solo deja cenizas. Alejandro entendió la advertencia. Catalina no era ingenua. Detrás de su rostro impecable se escondía una mujer dispuesta a todo por defender su posición. Esa misma noche, Alejandro buscó a Isabela. La encontró junto a la fuente central, el agua reflejando la luna como un espejo roto. Debemos ser fuertes, dijo él, con voz temblorosa. Lo que siento por ti es más grande que cualquier compromiso. Isabela lo miró fijamente. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por mí?, preguntó con frialdad. El silencio fue la única respuesta. Alejandro sabía que, en el fondo, no se trataba solo de amor. Había un imperio detrás de su apellido, un legado que su familia no le permitiría abandonar. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Alejandro se debatía entre su deber y su deseo, mientras Isabela se consumía en dudas y lágrimas ocultas. No quería ser la causa de su ruina, pero tampoco podía apagar lo que sentía. Un día, cansada de la incertidumbre, Isabela decidió marcharse. Empacó sus pocas pertenencias y dejó una carta breve, escrita con la tinta de su dolor. No puedo luchar contra un destino que me condena. Prefiero alejarme antes de convertirme en cenizas contigo. Cuando Alejandro leyó la carta, el mundo se derrumbó. Por primera vez en su vida, el hombre que todo lo tenía descubrió lo que significaba perder lo más valioso. No se rindió. Recorrió la ciudad buscándola. Caminó por mercados, estaciones y calles donde nunca antes había estado. Preguntó a desconocidos, siguió pistas vagas, pero el rastro de Isabela parecía haberse desvanecido como humo. Finalmente, la encontró en la estación de tren, con una maleta en la mano y lágrimas en los ojos. No te vayas, dijo él, jadeante, con la voz rota. Si me dejas ahora, mi vida será solo un palacio vacío. Isabela tembló al escucharlo. No me pidas lo imposible, Alejandro. No puedo ser tu amor clandestino. No quiero que mi nombre se recuerde como una sombra en tu historia. Él se arrodilló frente a todos, sin importar las miradas ajenas. Te lo suplico, Isabela. No serás una sombra. Serás mi luz, aunque tenga que desafiarlo todo. El tren anunció su partida. El silbido resonó como una sentencia. Isabela, con el corazón desgarrado, dejó caer la maleta. Alejandro la abrazó con una fuerza desesperada,
como si de ese gesto dependiera su existencia. Los pasajeros observaban la escena, algunos con ternura, otros con incredulidad. Pero a ninguno de los dos les importaba. En ese momento, el mundo era solo ellos dos, luchando contra el destino. Sin embargo, ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. Los enemigos no eran trenes ni distancias, sino las cadenas invisibles de un apellido, de una sociedad que jamás aceptaría su unión. Cuando salieron de la estación, tomados de la mano, un fuego ardía en sus miradas. Un fuego que prometía consumir todo a su paso. Pero en lo profundo, el eco de las palabras de Catalina aún resonaba: todo fuego prohibido termina en cenizas. La decisión de Alejandro de desafiar a su familia fue como encender una llama en un campo seco. Los de Alarcón reaccionaron con furia. Su padre lo enfrentó en el gran salón del palacio, donde retratos de antepasados parecían observarlo con juicio silencioso. «Eres un insensato», tronó la voz del patriarca. «¿Vas a destruir siglos de legado por una mujer sin apellido?». Alejandro respondió con calma, aunque la rabia ardía en su interior. «Prefiero vivir un día con ella que una eternidad en esta jaula de oro». Las palabras fueron un golpe directo a la tradición. Esa misma noche, Alejandro fue expulsado del palacio. Su nombre aún llevaba peso, pero sin el respaldo de su familia, los aliados comenzaron a darle la espalda. Los periódicos lo llamaban el heredero perdido. Para muchos, había pasado de ser un ícono del poder a un hombre condenado a la ruina. Isabela observaba todo con angustia. No había pedido sacrificios tan grandes. Lo amaba, sí, pero cada día veía como Alejandro se hundía más en un abismo de consecuencias. «No quiero ser la causa de tu caída», le confesó una noche, mientras caminaban por las calles estrechas de Granada. «Si esto nos consume, solo quedarán cenizas». Alejandro tomó su rostro entre sus manos y la miró con intensidad. «Entonces dejemos que el fuego arda. Prefiero arder contigo que vivir apagado». El amor se convirtió en su refugio. Compartían pequeños departamentos, cenas sencillas, paseos entre la multitud. Lo que antes era lujo ahora era vida real. Y, contra todo pronóstico, esa sencillez les dio momentos de felicidad genuina. Pero las sombras no tardaron en regresar. Catalina, humillada por el rechazo, movió sus influencias para destruir lo poco que Alejandro aún conservaba. Negocios quebraron, amistades se esfumaron, y pronto las deudas tocaron a su puerta. Un atardecer, en una terraza que miraba hacia la Alhambra, Isabela enfrentó la verdad. «Alejandro, te están destrozando. Si sigo contigo, no quedará nada de ti». Él negó con la cabeza, aferrándose a su mano. «Lo único que no podrán quitarme eres tú». Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabela. Sabía que el amor no siempre era suficiente para vencer al mundo. El clímax llegó una noche de tormenta. Alejandro fue citado en secreto por un antiguo socio que le ofrecía un trato: recuperar su fortuna a cambio de abandonar a Isabela. Una transacción cruel disfrazada de oportunidad. Alejandro lo rechazó sin dudar. Pero al regresar a casa, encontró una carta sobre la mesa. Reconoció la letra de Isabela. «Te amo más de lo que puedo soportar. Y por ese amor, debo irme. Si me quedo, destruiré lo que queda de ti. Perdóname, Alejandro. Siempre serás mi último latido». La tormenta rugía afuera, pero dentro de él, el silencio fue absoluto. Corrió por las calles bajo la lluvia, buscándola, llamando su nombre. Pero Isabela había desaparecido. No había trenes, no había maletas visibles esta vez. Solo ausencia. Los meses pasaron. Alejandro se convirtió en una sombra de lo que fue. Vagaba por Granada como un hombre perdido, sin riqueza, sin rumbo, con un corazón quebrado. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, el fuego aún ardía, aunque convertido en brasas. Una noche, en los jardines del Palacio de Cristal, ahora cerrado para él, se sentó frente a las rejas y recordó el primer vals, la primera mirada, la primera promesa. «Y dicen que todo fuego termina en cenizas», susurró. «Pero en estas cenizas, Isabela, aún vive nuestro amor». La historia de Alejandro y Isabela se convirtió en un susurro en la ciudad. Algunos decían que ella partió a otro país. Otros afirmaban que murió en silencio. Nadie lo sabía con certeza. Lo único seguro era que Alejandro jamás dejó de amarla. Años después, en una pequeña iglesia,
se encontró una vela encendida junto a una rosa roja y una nota anónima. Aunque el mundo nos negó, mi alma nunca dejó de arder por ti. Alejandro, ya con canas en el cabello, leyó esas palabras con las manos temblorosas. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El fuego había dejado cenizas, sí, pero esas cenizas aún guardaban el calor de un amor eterno.